Con el gusto de saludarles, este es su programa Reflexiones con un servidor, Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal y desde nuestras instalaciones de RTQ en el 100.1 de FM y en el 1200 de AM desde la hermosísima ciudad de Santiago de Querétaro, México, y también a través de nuestra página de internet www.rtq.mx. Y si quieren ver más adelante estos programas grabados, pues lo pueden hacer en mi página de YouTube, Andrés Mares, en el apartado Reflexiones. Y vamos a reflexionar sobre un tema difícil, desafiante, delicado, que es el tema de la pérdida. Y lo vamos a abarcar desde una perspectiva que me da la impresión que no se suele abarcar mucho en los programas de desarrollo humano, que es el valor que tiene la pérdida. De hecho, así hemos intitulado nuestra reflexión del día de hoy, el valor de la pérdida. Y de entrada me preguntaron, Andrés, pero ¿cómo es posible que puedas considerar que la pérdida tenga algún tipo de valor? Bueno, justamente por eso es un tema difícil, o al menos la forma en la que propongo abarcarlo va a ser bastante desafiante, aunque me parece que vale la pena hacerlo. La pérdida, pues, es una de las realidades que inevitablemente vamos a experimentar a lo largo de nuestras vidas por diversas razones. Podemos hablar de distintos niveles de pérdida de bienes materiales, pérdida de actividades, pérdida de facultades, y ya en el nivel pues más elevado, pues la pérdida de la vida, pérdida de relaciones, en fin, hay una gama que está compuesta por diversos niveles de pérdida y por lo tanto diversos niveles de dolor asociados a dicha pérdida. Insisto, se trata de una realidad inevitable. Podemos sí procurar no experimentarla en todos los niveles o con demasiada frecuencia. En algunos casos podremos sí pues posponerla o inclusive sí evitarla, pero en otros no, como la vida misma. Algunas se deberán a nuestra culpa, algunas las causaremos nosotros, otras no. Tal vez las que no sean más dolorosas que las que sí, o al revés, no lo sé. Pero el hecho es que estamos hablando de un tema que no es nada agradable, porque ya en su nivel más profundo pues está asociado a la muerte. Y la muerte es un tema por sí mismo que estresa, que genera tensión y que constituye todo un misterio, porque aunque tenemos la seguridad absoluta de que nos va a ocurrir, no sabemos a ciencia cierta qué va a ocurrir a partir de ella. Es un tema de fe, es un tema que corresponde al misterio y por lo tanto pues ya no es un tema que podamos verificar con evidencias concretas, específicas. Pues es un tema lleno de incertidumbre, no solo respecto al cuándo, cómo y dónde, sino sobre todo a lo que vendrá a partir de ella, a lo que se experimentará a partir de ella. Y la incertidumbre sabemos bien que al cerebro, a la mente humana, al ego, pues no le gusta absolutamente nada. Entonces, si es algo tan negativo, entre comillas, ¿cómo es posible que podamos plantearnos en esta reflexión un posible valor en la experiencia de la pérdida? Y sí, considero de manera personal, y asumo que es una percepción personal,
y las consecuencias o responsabilidad que eso implique, pero el hecho es que considero que tiene un valor, a pesar de ello, a pesar de ser algo desagradable, a pesar de tratarse de algo doloroso, a pesar de tratarse de algo que buscamos evitar a como dé lugar, tiene un cierto valor. ¿Y cuál es ese valor? Bueno, es un valor asociado a uno de los aspectos que considero esenciales para el desarrollo espiritual, ¿cuál? El desapego. No creo que sea el único valor de la experiencia de la pérdida, pero sí considero que es el principal valor en la experiencia de la pérdida. Porque la pérdida, como cualquier otra experiencia de dolor, pues está asociada a posibilidades diversas que son valiosas por sí mismas. Por ejemplo, la pérdida, como cualquier otra experiencia de dolor, puede generarme un aprendizaje importante en mi vida y eso es valioso. O también la pérdida, como cualquier otra experiencia de dolor también, puede generarme un tipo de purificación interior en el cual tal vez yo deje de ser tan superficial, tan banal, tan arrogante, y eso es valioso. La pérdida puede hacerme, también como cualquier otra experiencia de dolor, una persona más fuerte, eso es valioso. Y finalmente, la pérdida, como lo quiero subrayar a lo largo de esta reflexión, puede generarme desapego, lo cual considero sumamente valioso. No quiero decir con esto que para poder generar desapego, entonces a fuerza tengamos que experimentar pérdidas. No, porque también hay un desapego, como ya lo hemos comentado en alguna reflexión, que hemos de estar procurando desarrollar por iniciativa propia a lo largo de nuestras vidas, sin tener que experimentar la pérdida. Pero cuando la pérdida se dé, entonces creo que hay que capitalizarla por el lado del desapego. ¿Y el desapego qué es y por qué lo considero esencial para el desarrollo espiritual? Bueno, pues por varias razones. A ver, lo primero es que su contrario, el apego, pues esclaviza. Esclaviza emocionalmente. Esclaviza financieramente. Es un auténtico grillete que podemos estar cargando en nuestras vidas. Por ejemplo, el apego a la realización de una actividad pudiera estarme esclavizando financieramente en el sentido de que pudiendo ganar más dinero y mejorar el estilo de vida de los míos y el mío, no lo haga por apego al tipo de actividad que estoy realizando. O apego a las personas, por un tipo de apego a una persona que no me hace bien, que es tóxica, pero por la que tengo un apego, pues no cortar con esa relación y mejor buscar otras que sean más sanas. En fin, que estamos llenos de apegos. Y cada apego, desde la óptica de lo espiritual, es un tipo de idolatría. Es decir, cada apego está ocupando en nuestro corazón un lugar que le corresponde a Dios. O sea, un lugar indebido. Un lugar que no le corresponde. Pero que sí le corresponde a Dios. Oye, pero ¿y qué pasa si yo no creo en Dios? Bueno, de todas maneras te conviene el desapego. Porque el desapego te hace una persona más libre, más disponible, más adaptable, más ligera, más alivianada. Los apegos generan mucha tensión.
Por ejemplo, el apego a los bienes materiales, pues generan mucha tensión en la persona que los posee por la posibilidad de que se los quiten, o de que se los dañen, o de que los pierda. Y eso no es libertad, pues es absurdo tener algo que quieres, pero que te genera tensión por tenerlo. Eso no me cuadra como vida, o al menos una vida que fluya. Entonces hay que tener mucho cuidado porque los apegos son tremendos, los apegos son dañinos. Los apegos generan generan esclavitud, sino que pueden generar hasta enfermedad. Los apegos a malos hábitos, por ejemplo, ya la ciencia ha demostrado que los seres que logran evolucionar o sobrevivir son aquellos seres que en primera instancia lograron adaptarse a la realidad que están experimentando y una vez adaptados a esa realidad, encontrar la forma de evolucionar o mejorarla. Pero una persona apegada, pues como está aferrada a eso. ¿Cuántas personas, por ejemplo, están aferradas a su pasado y no se liberan, y no se expanden, y no crecen, y no se desarrollan? Porque están atadas a su pasado. Pues las hay, por supuesto, y muchas. Personas que se apegaron a un ser querido que ya no tienen con él o con ella, porque se murió, porque los dejó, los abandonó. Y en ese apego siguen actualizando el infierno de la pérdida, lo siguen trasladando a lo largo de sus vidas, extendiendo. Entonces, como verán, amigas, amigos míos, pues hay un valor escondido, si quieren verlo así, en el tema de la pérdida. A ver, esto no implica ni de lejos que entonces busquemos provocarnos pérdidas para lograr desapegos, eso sería absurdo. Pero sí implica que si ya tuvimos que experimentar una pérdida, le saquemos jugo por la vía del desapego. La vía del desapego requiere visión sobrenatural, visión espiritual. Porque a la naturaleza humana terrena o en el plano terrenal, pues no le encanta el tema del desapego. Y al contrario, quisiera generarse seguridad y es lo que pretende justamente a través del apego. El apego, en cierto sentido, es algo natural, pues, pero indebido en el plano superior del espíritu. Y aquí empieza el desafío, porque para que realmente cobre sentido para nosotros el desapego, necesitamos asumir una postura respecto a lo que va a suceder o creemos o esperamos que suceda después de nuestra muerte. Como lo planteara el mismo Jesús y que viene reflejado en uno de los evangelios, ¿no? Que no atesoremos tesoros en la tierra, en donde los ladrones o la polilla pueden quitárnoslo. Mejor atesorar en el cielo. Ahí está la clave del sentido del desapego. A ver, si yo no creo en el cielo, en Dios, y creo que voy a extinguirme por completo a la hora de morirme, no, pues a ver, no. A lo mejor ahí no tendría tanto sentido el desapego, aunque desde una óptica estoica sí lo tendría, no espiritual, sino filosóficamente hablando,
para que sufriéramos menos, ¿no? O sea, vamos a pensar, no, Andrés, yo soy ateo. Va, pues órale, va. Entonces, siendo ateo, ¿cómo explicas que tenga sentido que yo procure el desapego? Pues para que no sufras tanto. Y no es un planteamiento mío, insisto, es un planteamiento de una de las corrientes filosóficas que, por cierto, está teniendo como un resurgimiento en nuestros tiempos, en nuestros días, como lo es el estoicismo. El estoicismo te diría, a ver, desapégate para que no sufras tanto. En concordancia, por cierto, con el budismo. O sea, si grandes planteamientos espirituales y filosóficos coinciden en la importancia del desapego, hombre, tendríamos que tener la humildad de siquiera considerar la posibilidad de que vale la pena probarlo e implementarlo en nuestras propias vidas. Aunque el objetivo solo sea no sufrir tanto. Porque claro, a ver, el sentido común lo que sí nos dictamina es que sufre más la persona mientras más apegada está a aquello que puede perder. Y no se diga cuando lo pierde. Bueno, pues ahí sufre muchísimo. O sea, sufre ante la posibilidad de la pérdida. Y sufre más ante la experiencia de la pérdida. El hecho es que sufre. La persona apegada sufre. La persona desapegada no, bueno, o no tanto. Digo, tampoco afirmo que una persona desapegada no sufra, porque sería el equivalente a decir que una persona desapegada no ama o no siente. Y a ver, tampoco sería humano eso. Sí, una persona desapegada le tiene que doler la pérdida, pero le duele muchísimo menos, y se recupera muchísimo más pronto que una persona apegada. Y además no padeció, como sí lo hace la persona apegada, durante el tiempo que sí tuvo aquello, que sí tuvo en su vida aquello a lo que estaba apegado. Ejemplo. Vamos a pensar dos casos. El caso de una persona, por supuesto, desapegada, y el caso de una persona apegada a su salud. Vamos a pensar que el apego o el desapego versa sobre la salud. Y que las dos se enferman, por la razón que sea. E inclusive de lo mismo, para hacer más claro el ejemplo. Las dos personas se enferman al mismo tiempo de lo mismo. ¿Quién sufre más? ¿La persona que estaba apegada a su salud o la persona que estaba desapegada a su salud? Por supuesto que la persona apegada sufre más, porque tiene menos recursos interiores para hacer frente a su situación. La persona desapegada, por estarlo de su salud, sabe que la vida es más que su salud y por lo tanto, si bien procura recuperarla, no permite que la pérdida de esa salud afecte las otras áreas de su vida a las cuales también les da importancia. La persona apegada no, a la persona apegada se le viene el mundo abajo cuando pierde su salud y muy probablemente otras áreas de su vida se vean fuertemente afectadas y ella trastornada por esa pérdida de salud. Es de una lógica elemental. Entonces, dejando en claro, espero, que conviene más el desapego o una actitud desapegada en la vida que una apegada, ¿cómo capitalizamos a través de la pérdida el desapego? Bueno, la respuesta es otra vez simple, aunque no sea fácil. La respuesta es siguiendo con tu vida, a pesar de la pérdida, lo más pronto posible. Continuando con tu vida. Y no desatendiendo justamente las otras áreas de tu vida. ¿Cuántos casos de
madres o padres de familia que perdieron a uno de sus hijos y el dolor les embargó de tal manera que descuidaron a los otros hijos que siguen con ellos. ¿No? Porque por haber perdido su trabajo, terminaron perdiendo sus relaciones o su salud, qué sé yo. Hay tantas modalidades de apego que da miedo. En mi labor de coach, cada sesión, pues casi podría constatar en el fondo del problema un tema de apego. Por ejemplo, personas que vienen al coaching para plantearme problemas en su matrimonio. Bueno, pues puede ser que esté habiendo un apego a la pareja. O un apego a que las cosas de la pareja las debe de hacer de cierto modo. O personas que asisten al coaching porque tienen un tema con su trabajo. Bueno, pues seguramente hay un apego en el fondo. A ver, no digo que todos los problemas tengan que ver con apegos. No. Pero sí afirmo y de manera contundente que una persona desapegada cuenta con mucho más elementos y recursos para hacer frente a cualquier problema o situación que la persona apegada. Tiene más creatividad, la persona desapegada, tiene más capacidad de respuesta, tiene una visión de conjunto o más amplia, se recupera más rápido. Una persona apegada no, ni creativa, ni visión, ni capacidad de respuesta, ni de recuperación. Al contrario. O sea, no es sano permitir que nuestra vida se apoye en algo que podamos perder en cualquier momento. Eso es algo completamente insensato. Mi trabajo, es que mi vida gira en torno a mi trabajo. ¿Y qué va a pasar cuando lo pierdas? O cuando pues, ya no puedas trabajar. Por un tema de edad, por un tema de enfermedad, por un accidente. Porque quebró la empresa en la que trabajas. Porque te corrió. No sé. ¿Qué vas a hacer? ¿Se te va a acabar la vida porque se te vino abajo el centro en el que la apoyaste? Pues no. ¿Por qué? No hay que irnos por ahí. Y lo que digo de un trabajo, lo digo de una relación, lo digo de una situación, lo digo de, pues no sé, hasta de un tiempo. ¿Cuántas personas están apegadas a su juventud? ¿No? Y lamentan que ya no se ven igual de, pues no sé, ¿no? De guapos, de fornidos, de lo que sea. De jóvenes, pues, ¿no? Y lo lamentan, y sufren, y padecen, y dejan de vivir lo que el presente les sigue ofreciendo a pesar de aquello que han perdido. Como lo queramos ver, pues, de todas nos conviene procurar el desapego. Entonces, ya que experimenté una pérdida, continúo con mi vida, dijimos, teniendo presente otros aspectos de mi vida por los que vale la pena seguir prestándome atención, seguir esforzándome por mejorar. Y a ver, sí, en algunos casos de pérdidas muy fuertes, también respetar cierto periodo de duelo. No sería sensato no hacerlo así. Pero una vez que completo dicho duelo, y muchas veces el que se acorte el duelo dependerá de esa actitud de retomar nuestras vidas lo más pronto posible. Pero en donde, con una visión de conjunto, mantenemos presente la gran realidad de que, así como dijimos que no tiene sentido que apoyemos nuestras vidas o nuestras vidas giren en torno de algo que podamos perder o de alguien a quien podamos perder, tampoco tiene sentido aferrarnos a esta vida, porque
ahí sí no va a haber de otra. Tarde o temprano la vamos a perder. Por eso, mi planteamiento no es mío, no, es de 2000 años de teología cristiana y budista y hasta musulmana, es no atesores aquí en la tierra porque vas a perder tu vida. Cuando nos muramos, lo vamos a dejar todo. Entonces vamos a atesorar cosas que, una de dos, si somos creyentes, vamos a tener en el cielo o en el más allá o en la vida eterna, como lo queramos llamar. Y si no somos creyentes, pues puedan dejar un legado para las siguientes generaciones. Un legado que les ayude y les enseñe a vivir la vida de una mejor manera, de una manera más satisfactoria, como decíamos en el programa anterior, para no sufrir de manera innecesaria. Ahora, en este tema, a diferencia de otros, pues no podemos hablar de pruebas o de evidencias o de argumentos científicos. Específicamente me refiero al tema de lo espiritual, al tema del más allá, al tema de la eternidad, vaya. No. Perdón, no, o sea, no hay pruebas, no hay evidencias. Es cuestión de asumir una postura. Y aquí el planteamiento, cuando se trata de asumir posturas, es hacer propuestas sobre la que pudiera ser la postura más sensata. No la más lógica, porque, insisto, pues no podemos regirnos por principios lógicos en realidades que tienen que ver con el espíritu y por lo tanto el misterio. Pero sí podemos hablar de planteamientos que sean más sensatos o tengan más sentido. Planteamientos no necesariamente demostrables, pues, pero que puedan ser, ¿cómo decirlo? Perdón, como si fueran planteamientos que cuadren mejor o que, pues eso, tengan más sentido. ¿A qué me refiero? Si uno, por ejemplo, se plantea el desapego, y específicamente, obviamente, me voy a referir al desapego, vivir desapegadamente, aunque solo sea para no sufrir, me volveré más apto para la vida eterna, en caso de que exista, que una persona apegada, que se aferró, perdón, como pudo a esta vida. O sea, no veo como una persona que se aferró con todas sus fuerzas a esta vida sea digna o apta para la vida eterna. Pero bueno, son planteamientos personales que les comparto con la idea de reforzar mi propuesta para vivir desapegados. En cambio, si soy una persona apegada, cuando me muera, si realmente sí hubo vida eterna, chin, mano, ¿no? Pues a lo mejor no me volví digno para esa vida eterna por esa manera tan aferrada de vivir esta. Ahora, no, pues que no hay vida eterna. Ah, bueno, pues entonces no pasó nada, pero de todas maneras me la pasé mal aquí. Entonces, ¿cuál es la postura más sensata? La del desapego otra vez. Porque me la puedo pasar mejor aquí y mejor allá. Pero en la del apego no hay forma de que me la pase mejor aquí, aunque no haya más allá. No hay forma de ganar en esta vida, y si hubiera otra en la otra, no hay forma de ganar con una postura de apego. Sufro más, me la paso más mal, estoy más tenso. Como soy más tenso, me voy a equivocar más o no voy a hacer también las cosas.
y me voy a enfermar y voy a estresar a mis relaciones. O sea, no veo, no imagino, no concibo ningún escenario en donde a una persona en alguna área de su vida le vaya bien siendo apegada. Y lo he podido constatar años en mis sesiones de coaching, años en mis casos de coaching. Personas que no duermen, que no comen bien, que tienen ansiedad, angustia, por esos apegos. No disfrutan, no descansan, no se relajan. Mientras que una persona está pegada, pues lo más probable es que ni venga al coaching. ¿Por qué? Porque está alivianada, está relajada, está confiada, está optimista, está libre. Esa es la palabra. La persona apegada está esclava. La persona desapegada está libre. ¿Cuál tiene más sentido entonces? Si están de acuerdo con estos planteamientos, la que tiene más sentido es la postura desapegada. Y entonces ayuda mucho para irla logrando, digo, no solo a través de la pérdida. Si se da la pérdida, pues hay que asumirla con humildad y seguir con nuestras vidas y entonces eso nos irá ayudando a ser desapegados. Pero antes de que se presente la pérdida, o sin que se tenga que presentar, de hecho, pues voy a ir logrando también el desapego, siendo más profundo en mi manera de percibir la vida. Y comienzo por percibirla como un préstamo, no un obsequio. La vida no es un obsequio, ¿por qué? Pues porque la voy a perder. Pues ni modo que te obsequien algo que se va a perder. No, es como si te obsequiaran algo que se va a autodestruir en cierto tiempo. Pues, ¿qué tipo de obsequio es ese? La vida es una concesión temporal. O si lo prefieren, la podemos ver como un préstamo. ¿De quién? Pues del Creador, de Dios. Dios me presta la vida para lograr, primero, mi desarrollo personal y haber promovido de la manera que sea posible el desarrollo de otros. Pero como todo préstamo, pues sabemos que se tiene que regresar. Los préstamos no nos pertenecen. Son recursos que se nos confieren de manera temporal, pero que tenemos que devolver. Y además con intereses. Bueno, pues nosotros, si vemos la vida así, la podremos ver con un mayor sentido de responsabilidad y también con mayor desapego. Es como, perdón, el director de una empresa que no se considera dueño de la empresa. Sabe que es el que administra la empresa para los dueños, pero no es el dueño. Y por lo tanto no se siente y mal haría en comportarse como si fuera el dueño. La empresa no le pertenece y tiene que rendir cuentas por lo mismo. Entonces, si vivimos nuestra vida así, contemplándola como algo que se nos prestó, la propia o la de otros, no como algo que se nos dio en propiedad, no tenemos escriturada nuestra vida. ¿Alguien la tiene? ¿Alguien puede afirmar que nunca se va a morir? Pues no, ¿verdad que no? Es absurdo. Pero si no tenemos el título de propiedad, ¿por qué nos comportamos a través del apego como si fuéramos los propietarios de nuestra vida? O la de alguien más. No es absurdo. No es necio proceder así de nuestra parte. Por supuesto que lo es. Entonces, cuidado, porque en esta experiencia que llamamos vida,
Lo que tiene sentido es que la administremos lo mejor posible a sabiendas de que lo vamos a devolver. Por eso tal vez muchas personas sufren los famosos síndromes, ¿no? El síndrome del jubilado o del nido vacío. Personas que trabajaron toda su vida y que ya dejan de trabajar porque se jubilan y empiezan a morirse porque no, toda su vida se apegaron a su trabajo. No hicieron nada más de contenido, de significado que su trabajo. Y entonces cuando ya lo pierden, pues ya no saben qué hacer de su vida. O las madres de familia, que los hijos se van, hacen la suya y ya no saben qué hacer de su vida porque su vida fue ser mamá, nada más. Nada más. No estoy diciendo que esté mal ser mamá, ni estoy diciendo que esté mal ser responsable en el trabajo. Está mal que nada más gire la vida en torno a eso. Porque si no girara en torno a eso, no tendría por qué darse ni el síndrome del jubilado ni el síndrome del nido vacío. Porque desde el momento en el que recibimos a nuestros hijos o desempeñamos nuestro trabajo, desde el primer momento hemos de tener conciencia de que los vamos a devolver. Y de que la vida es más otra vez, más que aquello que en un momento dado vamos a devolver. Bueno, salvo la vida misma, ¿verdad? Pues la vida misma, cuando la devolvamos, pues ahí se acabó y gracias por participar. Pero ¿cómo queremos morirnos? ¿O cómo queremos, mejor dicho, que nos encuentre la muerte? ¿Estando alegres o amargados, o angustiados, o estresados, o acabados? No, pues estando alegres, estando ilusionados, estando agradecidos por todo lo que representó esa experiencia y que tratamos de sacar al máximo. Eso es lo que queremos. Eso es lo que hay que procurar hacer realidad. Y el desapego, insisto, es una forma fundamental de lograrlo. También no es fácil el desapego si no tenemos una noción de Dios o del más allá. Porque ayuda mucho esa noción. Ayuda mucho el que reconozcamos que hay un ser superior, creador de nosotros y fin último de nosotros. Y no se diga, perdón, lo que ayuda al creer en una vida eterna. ¿Por qué? Porque entonces, además de ese sentido de responsabilidad del que hemos estado hablando, de alguien que quiere administrar bien lo que se le fue prestado, lo que le fue confiado, estaríamos hablando de un grado de ilusión que no es poca cosa. O sea, las personas que viven responsablemente y con ilusión tienen más posibilidades de lograr el desapego que las personas irresponsables y resignadas, que sería lo contrario. Pero volvemos al punto, amigas, amigos míos, es un tema de postura, es un tema de elección personal. No es un tema de comprobación. Entonces, cada quien elige la postura que va a asumir o no. Al ser un tema de elección personal, de postura, pues es un tema en el que solo cada uno de nosotros podemos llegar a convencernos. Nadie nos puede llegar a convencer. Mi intención no es convencerlos. Mi intención es promover la reflexión. Esta ha sido la intención del programa durante 10 años que lleva al aire. Que le demos vueltas, que escudriñemos a temas que, si bien son cotidianos, también son relevantes para nuestras vidas. Y producto de esa reflexión, pues confiar en que llegaremos a una determinación que se convierta
en la toma de decisiones específicas para nuestra mejora personal. Porque al final el desapego por sí mismo no es un objetivo, no es un fin, es un recurso, es un medio para la mejora personal. Y a menos que yo no esté comprometido o simplemente no quiera mejorar personalmente, bueno, pues entonces ni siquiera me abrirá la posibilidad del desapego y de muchas otras cosas que hemos reflexionado a lo largo de estos años en este programa. Pero ya el solo hecho de que sigan este programa, de que estén viendo este programa, escuchándolo, pues, perdón, en la radio, viéndolo más adelante en video, pues ya es buena señal, me da buena espina, como dice coloquialmente, porque quiere decir que son personas, por lo menos, y no es poca cosa, que están dispuestas a profundizar más en su experiencia de vida. Que no es algo fácil, digo, no abundan los programas que abarquen temas con profundidad, sí los hay, no somos el único, pero pues hay que decirlo, es lamentable que la mayoría de los contenidos pues sean sobre cuestiones superficiales y hasta irrisorias en algunos casos. Que no digo que estén mal, porque también pueden ser recreativos y eso es bueno, para descansar, para despejar la mente, son buenos. Pero al final nuestra vida nos exige en distintos momentos que hagamos un alto y nos pongamos a considerar con profundidad ciertos aspectos de la vida misma. Y eso exige primero tiempo. Y así que abunde mucho el tiempo hoy en día, no. Segundo, también exige esfuerzo. Reflexionar es una actividad que consume muchísima energía. Porque la mente es evasiva, se va a otros temas, a otros asuntos, a los pendientes. Por eso también cuesta tanto trabajo meditar. Porque la mente no quiere profundizar, la mente no quiere hacerse cargo de los grandes temas. ¿Por qué? Porque está en su zona de confort. Eso es lo natural, pero no es lo sano. Entonces, si están siguiendo este programa, aunque solo sea esta reflexión en concreto, ya es buena señal. Primero porque no dura poco, ¿no? O sea, 50 minutos más los ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre. Más la música que se pone, más las voces de pensamiento y la máxima, pues total, casi una hora. No es fácil dedicarle una hora a reflexionar sobre temas profundos. No es cómodo, pero puede ser muy útil. Y entonces ya el solo hecho de reflexionar implicó desapego. ¿Por qué? Porque destinamos este tiempo a otra cosa que pudiera resultarnos más agradable que reflexionar. Segundo, porque también implica el desapego a la comodidad. ¿Por qué? Porque exige esfuerzo reflexionar. Y hace 8 días hablamos de la importancia de exigirnos, porque si queremos hacer realidad lo que realmente vale y nos va a generar satisfacción, pues hay que exigirnos, entre otras cosas, esfuerzo. Y bueno, pues aquí estamos, amigas, amigos míos. Cada semana reflexionando. Y el tema de hoy considero uno de los temas centrales, el valor de la pérdida por la asociación que tiene